Sí, del tema poblamiento americano en adelante ya sería prácticamente el segundo parcial. Bien, ahorita ya puse a grabar también localmente para poder proceder. Vamos a ver. Voy a subir un poquito el audio ahí para que se escuche bien la voz y así no gritar. Bien, hablando de la cosmogonía maya, una cosmogonía es una cosmovisión. Dentro de una de las ramas de la filosofía se estudia la cosmología, que estudia las diferentes cosmovisiones de los pueblos. Pues la cosmovisión maya es muy rica, es muy amplia. Hablando de los mayas, ellos consideran que todo lo que existe es sagrado. Todo lo que existe tiene vida, tiene winak, tiene winakil. Y para ellos el maíz es la base de la vida humana específicamente, por lo que narran en el Popol Vuh. Winakil o winak significa que todo tiene corazón, todo tiene espíritu, todo tiene vida, todo es imagen. Y razón por la cual todo merece respeto. Todo lo que existe en el cajuleo llamado el universo, ¿verdad? El cajuleo, está vivo, incluidas las piedras, las plantas, las nubes, el sol, la luna, todo tiene vida. De hecho, para ellos el sol y la luna son dos dioses, que hablaré un poquito más adelante de ellos. Por lo cual, todo tiene una existencia en el cajuleo, ¿verdad? Hay una existencia que para ellos es vitalidad. Todo tiene rajagual, todo tiene madre y padre. Y las plantas también, los peces también, todos los animales y seres humanos. Hasta los dioses tienen una genealogía de paternidades y maternidades, parecida a la mitología de los griegos. Todo necesita alimentarse y sustentarse. Incluso para poder tomar el alimento cotidiano, tienen que pedir permiso, ¿verdad? Tienen que pedir permiso a la naturaleza. Esa práctica se ha quedado todavía en México. Hay gente en México que incluso aconseja que para poder cortar la rama de un árbol o para poder cortar el árbol entero o podarlo, hay que pedirle permiso. Es una parte de la cultura del respeto a la vida. Cuando matan a un animal también, para poder tomar su piel también, sus plumas también piden permiso. Es algo que está arraigado en la cultura, sobre todo de México actualmente. También los aztecas tenían una forma de pensar similar, pero me refiero a los mexicanos, bueno, de Yucatán, ¿verdad? A los descendientes mayas de Yucatán. Esta práctica incluso, bueno, en América del Norte también hay etnias que hacían lo mismo, ¿verdad? Que tenían ese nivel de respeto por la naturaleza. Todo es parte de cada ser, la piedra, la planta, el sol, todo es parte de lo que somos. Todo tiene su impacto en nuestra vida. Todo tiene un lenguaje. Lo que pasa es que cada situación, cada ser vivo que posee un lenguaje, a veces hay que prestar buena contemplación para poder entenderlos. Ellos pasaban quizá largas horas de meditación para comprender la naturaleza, pero todo tiene comunicación. Hasta los instrumentos musicales comunican algo, ¿verdad? El tambor, la flauta, para ellos comunican algo. Entonces, todo, como todo comunica, todo tiene un discurso que debe ser escuchado respetuosamente. Por eso cuando alguien tocaba la flauta, callaban todos para escuchar la flauta. Cuando alguien tocaba el tambor, callaban todos para escuchar el tambor, porque todo para ellos era una forma de contemplación, ¿verdad? Para poder entender la naturaleza. A nivel de sistema económico, pues tienen una agricultura que de alguna manera los llevó al desastre. Y es la agricultura basada en este sistema de quitar la maleza llamada el sistema de la rosa. Este método de la rosa que consistía en quemar la maleza, como se puede ver en la fotografía, es un sistema que no hay que evitar, ¿verdad? Porque las teorías del por qué desaparecieron los mayas de los lugares principales ceremoniales tiene que ver con este detalle. Una de tantas teorías. Ya vamos a ver más adelante cuáles pueden ser las posibles deterioro de la cultura o caída realmente de la civilización. Hay varias teorías al respecto, pero una de ellas es que la tierra ya no era lo suficientemente buena. ¿Y a qué se debía esa pérdida de la productividad? Bueno, que dañaban obviamente los nutrientes de la tierra. Al quemar la tierra se gasta el nitrógeno, tan importante para el cultivo. Nuestros indígenas, algunos, nuestros campesinos también todavía lo siguen haciendo algunos pueblos. Hay que recomendar que no lo hagan. Si algún día ustedes trabajan para una ONG y van a una comunidad y ven que están haciendo eso, cuéntenles esta historia de que los mayas dejaron sus grandes templos y lugares ceremoniales debido a que la zona de agricultura alrededor ya no era suficiente, porque acostumbraban quemar la tierra y dañaban la tierra. Mejor el trabajo duro, que la tierra obviamente agradecerá esto, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? Tratando de explotar el territorio al máximo. Quizá el primer, segundo año dará buena cosecha, pero al tercer, cuarto, quinto año ya habrá prácticamente un proceso de desertificación hecha por el hombre.
Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? En segundo lugar, lo que cultivaban eran frijoles, cacao, prácticamente lo que consumimos aquí en Occidente. Calabaza, chile, aguacate, marañón, guayaba, tabaco, algodón. A nivel de la cacería, cazaban de todo, ¿verdad? Desde jaguares, tigres, venados, ¿verdad? Bueno, tigre, bueno, en este caso tigrillo, mejor dicho, venados, serpientes, tortugas, conejos, monos, utilizando como trampas los arcos, flechas, anzuelos, ¿verdad? Para poder pescar hechos de concha. Hay que entender también que en la cultura maya la palabra jaguar es muy amplia. No se refiere solamente a aquel jaguar, ¿verdad? De pintas negras redondas, sino también a veces se refiere al puma o incluso a la pantera, ¿verdad? Para ellos esos eran jaguares, todos. Pertenecían prácticamente a la misma familia felina, ¿verdad? Eran igual de peligrosos, así que y le llamaban jaguares a todos. Hoy la mayoría de pinturas, cuando hablan del jaguar, los pintan amarillo, con pintas negras y blancas, ¿verdad? Como se ven en algunas vasijas también mesoamericanas y algunos códices. A nivel de la economía, tenían un sistema no de moneda, sino de trueque. Y lo que utilizaban como método para poder equilibrar el intercambio de los bienes era el cacao, ¿verdad? El cacao era como el producto principal con el cual obviamente podían comercializar, era como el peso de medida, algo así como hacemos hoy día con el petróleo, ¿verdad? Que es el que se convierte en el método para poder manejar la economía internacional. Pues en esta manera el cacao también funcionaba igual. Pero claramente podían también producir artículos de cuero, cestas, tejidos, bordados, cerámica pintada, miel, cera, pescado, venados, armas, etcétera. Y la sal que era tan valiosa para poder mantener la carne por mucho tiempo. A nivel de los aportes culturales mayas, quiero que a través de una fotografía podamos hablar algunos de ellos, ¿verdad? Ahí los pueden ir anotando ustedes, poco a poco lo voy a ir explicando. El primero es la arquitectura. La arquitectura maya se basaba en dos tipos de estructuras. La primera estructura era la estructura llamada mastaba. De hecho, lo voy a escribir aquí en pantalla porque no lo tengo en diapositiva, ¿verdad? Lo voy a escribir por acá. La palabra mastaba. Es una pirámide escalonada, ¿verdad? Y la segunda estructura era el palacio, que normalmente era de un piso, normalmente, con una excepción. La excepción es la pirámide de Kukulcán, que está en Chichen Itza. Esa pirámide es escalonada, es una mastaba y a la vez se le llama palacio también, ¿verdad? Palacio. Pero claramente hay que distinguir lo que es un palacio ritual de lo que sería un palacio de vivienda, ¿verdad? El palacio de vivienda solamente era de un piso. En esa pirámide no vivía nadie. Ahí se reunían para hacer el culto, ¿verdad? Ahí se paraba el gran sacerdote, el Alash Uinik, para poder celebrar. Eh, Entendamos entonces que la mayoría por lo menos de las demás estructuras, las que están, por ejemplo, en Uxmal, las que están en Palenque, tienen esa diferencia, ¿verdad? El palacio de un piso, ¿verdad? Cuando mucho unas cuantas graderías para poder llegar ahí, pero al menos no son tan escalonadas y gigantes los dos escalones como se puede ver en la pirámide de Chichen Itza o Kukulcán. O como se puede ver también en Tikal, ¿verdad? Que es una pirámide un poco escalonada hacia arriba. La intención del Maya era poder hacer que sus templos pudieran tocar los cielos, o estuvieran cerca de las divinidades, ¿verdad? Casi la mayoría de pueblos que hacían este tipo de estructuras, los hindúes, los egipcios, los sumerios, siempre intentaban hacer esto, ¿verdad? Acercarse obviamente a la divinidad. Para la parte decorativa, pues normalmente las pirámides pintadas con colores, primero pintados de cal, para luego decorarlos. Los palacios sí tenían mayor decoración todavía en la parte frontal. De hecho, más adelante vamos a ver cuando miremos, creo que Oxumal, cuando miremos las fotos de los sitios arqueológicos, ahí les mostraré un frontal de una casa, de un palacio, ¿verdad? Muy bien decorado, ¿verdad? Que seguramente en aquel momento, pintadito con todos los colores naturales que le colocaban, ha de haber sido un espectáculo verlo. Algo así como se mira en estas pirámides, en esta representación. Otro aporte cultural de los mayas es el tema, permítame, del observatorio astronómico. Creo que hay una consulta por acá. Bueno, la contraseña está preguntando. Listo. En Chichen Itza también se considera una cuna de cultura. Tanto ahí que incluso ahí está un observatorio, que esta es una reconstrucción de cómo habría sido ese observatorio en Chichen Itza. Más adelante les voy a mostrar la foto contemporánea. Los mayas eran expertos en astronomía, podían medir equinoccios, solsticios, eclipses y tenían una numerología tan interesante
que podían calcular grandes cantidades, ¿verdad? Hasta millones de cantidades en cálculos numéricos para poder medir, obviamente, estaciones, ciclos de tiempo que ellos calculaban. Más adelante quizá les muestro una tablita donde se puede ver un poquito hasta qué nivel llegaban con los cálculos en cuestión del tiempo. Otro aporte de la cultura maya es los acueductos. Eran capaces de provocar que el agua que de repente venía de los riachuelos un poco sucia llegara prácticamente potable a las diferentes ciudades, mediante un sistema de filtración con piedras, luego gravín, por último arena, ¿verdad? Para poder filtrar el agua lo suficiente. De tal manera que salía prácticamente como un arroyo bebible completamente para el consumo humano. Quiero incluso contarles una anécdota de eh, un ex compañero mío, ¿verdad? De la Facultad de Maestría en Teología, que es el ingeniero Héctor Moncada Riz de San Pedro Sula. Algunos que sean de San Pedro lo conocerán. Él nos comentaba que en una ocasión hizo un estudio sobre el agua potable de San Pedro Sula, viendo obviamente el agua que venía por medio de la tubería, el agua que le vendían las empresas de su purificación de agua, entre comillas, y también lo comparó con el sistema Maya de purificación de agua. El sistema Maya de purificación de agua era muy, además de este que se ve en pantalla, también se tenía en las casas una especie de piedra grande en forma de, hagan de cuenta, como un dedal, pero hacia abajo, ¿verdad? Donde dentro había un hueco, ahí echaban el agua y por medio de esa piedra, parecida a la piedra de moler, se filtraba el agua, ¿verdad? Cayendo en una pana, que le ponían obviamente una tela todavía para evitar que alguna impureza pudiera entrarle, y esa agua que caía, caía completamente purificada. Él hizo el estudio, evidentemente viendo el nivel de purificación de cada agua y de los organismos que pudieran aparecer todavía, y se asombró de ver que el sistema Maya es más excelente que el que nos venden en agua embotellada. Entonces él se preguntaba, con razón nos enfermamos, con razón nos pasan un montón de cosas en la familia, ¿verdad? Y se lamentaba del perder esa riqueza cultural del maya, ¿verdad? De purificar su propia agua. O sea, podríamos perfectamente sacar de grifo, meterla en ese dispositivo muy primitivo y tendríamos agua, ¿verdad? De calidad para la familia, pero hemos dejado de utilizar. Yo tuve la experiencia de tener una piedra de esas en mi casa. Mi mamá tenía una piedra de esas, ¿verdad? Y era agua rica, agua fresca, heladita, ¿verdad? Que salía de ahí. Hasta que nos acostumbramos al agua embotellada y empezó la enfermedad, ¿verdad? Hemos perdido prácticamente la tradición y desgraciadamente eso nos ha enfermado. Por otro lado, el sistema de numeración maya se basa en el número 20, es un sistema vigesimal. Al igual que los romanos, iba por acumulación de marcas. Cuando llegaban al 5, los mayas acostaban la línea y así hacia arriba iban acumulando las filas. Por ejemplo, el número 19 son 5, ¿verdad? 3 líneas con valor de 5 y 4 al final. Descubrieron el cero antes que los romanos, según se dice, ¿verdad? Y eso obviamente les hizo ser mucho mejores matemáticos que los romanos. Los romanos van a tener que aprender por las invasiones extranjeras, ¿verdad? El número cero, pero no descubrieron ellos, ¿verdad? Por lo que se sabe, matemáticamente ellos no llegaron a ese conocimiento hasta que vinieron las civilizaciones, sobre todo del sur. Me refiero a las arábigas, a las del África, que de ahí obviamente es donde venía esa información del uso del cero para el conteo numérico. En cuanto a los relieves, hay que tener cuidado con la interpretación de los relieves. Claramente es una cultura rica en este tipo de expresiones culturales y artísticas, pero también son expresiones de tipo religioso. Para el maya había dos tipos bueno, había varias plantas místicas, pero una de ellas es el cedro, y la otra era la planta del maíz. Eh, a veces incluso hay algunas teorías de gente que primero no estudia historia o a veces tiene una especie de, diríamos, de conocimiento religioso que no tiene fundamento, que hay que aclarar, ¿verdad? Con el mayor respeto posible. En primer lugar, la idea conspiranoica de que los mayas tuvieron acceso a conocimientos astronómicos porque vinieron gente de otro lugar a enseñárselos, eso es desconocer lo que ha pasado en toda la humanidad. Que en todos los rincones de la Tierra donde ha habido grandes civilizaciones, incas, mayas, aztecas, sumerios, romanos, griegos, todos ellos llegaron de manera individual a conocimientos astronómicos, ¿verdad? Tremendos. Tendríamos que suponer entonces que todos tuvieron visitas de extraterrestres, como muchos suponen. No tiene ni pie ni cabeza. La humanidad ha tenido una gran capacidad de contemplación
y esa contemplación del universo y de los astros le ha permitido entender el movimiento mismo de los astros. Es que prácticamente lo que hacían era que cada noche se paraban a ver las estrellas, las intentaban marcar y dibujar en tablillas, luego una semana después lo volvían a intentar y se daban cuenta que las estrellas ya no estaban en el mismo lugar, se habían movido, ¿verdad? Habían notado quizá grupos de constelaciones y se notaban que estaban en movimiento. Entonces, eso les va ayudando a ellos a llevar un registro cotidiano de cómo se van moviendo y cuánto se van moviendo. Y en eso se vuelven expertos hasta que logran predecir incluso cuándo volverán a aparecer, ¿verdad? Todo por el movimiento, obviamente, que hacen los planetas alrededor del Sol y el Sol también alrededor de la galaxia. Claramente, ese conocimiento solo basta con ver el cielo para darse cuenta un poco de ello. Así que nada de extraterrestres aquí, es pura cultura humana. Es en realidad el conocimiento humano en un nivel, ¿verdad? Tremendamente, diría yo, reflexivo, contemplativo y racional. Ahora bien, respecto a los grabados, este grabado es muy particular, muy interesante. Representa la planta del cedro, del maíz, perdón. Se ve en la parte de las orillas, ¿verdad? Unas mazorcas, y digo mazorcas porque la mazorca de maíz que conocían los mayas no es como la que hoy tenemos toda producida con transgénicos, ¿verdad? O seleccionada mediante la agricultura contemporánea, ¿verdad? Y la venta de semillas especializada para sacar ese tipo de mazorcas. No, la mazorca original, ¿verdad? Era una mazorca de muchos tipos de semilla, ¿verdad? No, comúnmente no venían ordenados por filas, venían así prácticamente en desorden cada una de las semillas de la mazorca y de diferentes pintas de colores, morados, rojos, ¿verdad? Amarillas, blancas. Eh, y este tipo ¿cómo se llama? De elote, por así decirlo, de mazorca, es la que suele representarse en las orillas de esta planta, a los lados. Se logra ver como una especie de espiga, ¿verdad? Pero que termina en una mazorca caída, ¿verdad? Con unos cuantos granitos, 4 o 5 granitos así dispersos en diferentes lados de la mazorca. Aparece representado incluso en muchísimos relieves, muchísimos códices. Quiero aclarar quizá de una vez por todas esta situación respecto a lo que supone una de tantas iglesias, y me refiero a la iglesia de los mormones. Había dicho anteriormente que según ellos, en la teoría del parlamento americano, ellos suponían que habían venido los judíos a América, cosa que no tiene ningún sustento histórico, como les había dicho anteriormente. Nadie se atreve seriamente a sostener esa teoría, excepto por las razas semíticas que vinieron del lado oriental, que esas sí vinieron a América, pero hace aproximadamente 35.000 años atrás, ¿verdad? De 35.000 a 20.000 años atrás. Entonces, esa teoría de la población africana, ¿verdad? O semítica también, que se va a fusionar, sí vino a América, pero por ese lado, no vinieron por el lado mediterráneo, como supone esta teoría. Ahora bien, existe la idea, y de hecho, yo tengo el libro de Mormón, y lo he visto, y presentan una supuesta prueba de que Jesucristo vino a América. La prueba que ellos presentan es la famosa cruz de Palenque, que es esta misma representación, ¿verdad? Una tablilla que presenta una cruz aparentemente cristiana, que supone la existencia también de creyentes cristianos en América, que supuestamente fue encontrada en el Templo de Palenque, y no, realmente estaba en el Templo de Palenque. Pero hay que entender que esto no es una cruz, es una planta de maíz con espigas a los lados, que obviamente es una planta fundamental para la cultura maya, porque el ser humano mismo fue hecho de la planta del maíz. Así que es una forma de expresar la conexión de lo divino con lo humano. Entonces tengamos ese cuidado de no suponer cosas, ¿verdad? Hay que indagar perfectamente en la cultura, hay que conocer la cultura para entender realmente de dónde proceden ese tipo de circunstancias. Casualidad y por la capacidad cerebral que tenemos, que los psicólogos y los psiquiatras le llaman la pareidolía. La pareidolía es una habilidad que todo el mundo tiene de, ¿cómo se llama? De representar mentalmente, bueno, mejor dicho, de imaginar que algo es parecido a otra realidad. Por ejemplo, al ver esta planta de maíz, todo el mundo podría estar viendo una cruz. Sin embargo, no es una cruz, es una planta de maíz. Como cuando ves en el cielo la apariencia de un conejito, pero no es un conejito, es la apariencia de un conejito. A esa habilidad se le llama pareidolía. La pareidolía es la capacidad ¿cómo se llama? De poner al lado, ¿verdad? Del eidolón, ¿verdad? De la imagen, algo parecido, ¿verdad? Es una forma de comparar natural que tenemos. Así que la gente a veces mira la pared y dice, ay, hay un rostro.
¿verdad? O de repente miran un tronco así que está todo saliendo de la savia y ya dicen que ahí se aparece alguien. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones, ¿verdad? Porque tenemos esa habilidad de imaginarnos cosas donde no las hay. Por otro lado, este autograbado vuelve a aparecer aquí. Si se fijan, ahí está la planta también de maíz. Aquí se nota aún más como mazorcas, ¿verdad? Con pequeñas filas de granos. Me refiero a la parte central, ¿verdad? Lo voy a acercar. Esa planta que está ahí con tres mazorcas, ¿verdad? En la planta y arriba hay una ave representando el cielo. A cada lado, pues está el sol y la luna representando a una Pu-Ex Balanqué, que ya les platicaré un poquito más adelante de ellos. Y esta imagen es muy polémica, les digo, porque la gente que comúnmente tiene esta mente así demasiado imaginativa, ¿verdad? Le ha dado vuelta a esta imagen y la han sacado incluso en documentales, diciendo que la imagen representa a un astronauta. Qué gran barbaridad. Y poca seriedad también respecto a la gente que hace este tipo de documentales. Y lo que han hecho es, pues, en vez de ver aquí lo que realmente hay, que ya les explico qué es lo que hay, lo que han hecho es darle vuelta a la imagen, ¿verdad? Acomodar, obviamente, a mi gusto, lo que no está, porque lógicamente el ave está viendo hacia abajo, ¿verdad? Está en el cielo, el sol y la luna están en el cielo, por lo cual no pueden estar al lado derecho o izquierdo, en este caso. Eso es forzar prácticamente lo que está representado a decir lo que no está, lo que no está diciendo. La idea de la gente que se imagina es que es una especie de nave espacial maya que atrás tiene una turbina con fuego, ¿verdad? Un motor con turbinas. Eso que parecen que son dientes en realidad, para ellos representa las tuberías de los motores seguramente. Dice que al frente todo está hecho de oro, ¿verdad? Un material que podría resistir en gran medida, ¿verdad? Hay una pantalla frente al Maya, supuestamente, donde él puede ver el cielo. Está conectado a la nariz, se supone, el símbolo del aire, y de hecho es el símbolo del aire. Y pues está flotando, ¿verdad? Está como flotando en el aire, ¿verdad? Apenas sostenido a una especie de asiento, ¿verdad? Esa es la suposición que hacen. Ahora veámoslo como realmente es. Como realmente es realmente un maya que está puesto en un altar sacrificial. Hay fuego del sacrificio, ¿verdad? En la parte de abajo, representando obviamente el Xibalbá, que es el lugar del inframundo. En la parte de la nariz sí está el símbolo del aire. Simboliza que se le está yendo el espíritu. El aliento de vida sale de su nariz. ¿Por qué? Porque en el pecho tiene nada más ni nada menos que un corazón. Le han sacado el corazón y está goteando sangre. Ese símbolo del corazón y está goteando sangre. Porque lo acaban de sacrificar. Acaban y está retorciéndose del dolor. ¿Qué es lo que realmente está pasando ahí? Está recogido porque está retorciéndose en el dolor. ¿Verdad? Eso es lo que realmente está sucediendo en esta escena. Es para que vean que la interpretación que hacen algunos pues no tiene pie ni cabeza, y esto es lo que explican obviamente los arqueólogos más serios e historiadores más serios. Así que tengamos cuidado con esas suposiciones. Lo mismo pasa con la cultura egipcia. De hecho, en la parte del dintel de la entrada del mausoleo, del sepulcro de Ramsés II, aparecen unas imágenes que parecen ser aviones, helicópteros, pero que en realidad en la antigüedad no era eso, sino que encima de lo que era el brazo, la representación del brazo, que después este brazo está cortado desde la mitad y todo doblado hacia el frente, eso después le ponen encima otra imagen para borrar el nombre del que estaba ahí, que era el nombre del faraón anterior, y encima ponen los símbolos de Ramsés. Entonces hacen una mezcla de imagen con otra imagen, generando una apariencia de una especie de avioncito, con una cúpula ahí cubriendo al piloto, pero que en realidad es el dedo de la mano, ¿verdad? Que está así y cortado hasta la mitad. Entonces hay que tener cuidado con todo este tipo de situaciones que a veces la gente, al ver los eventos de la historia, supone en realidad. Hay que ser un poco más serios con esta situación. Bien, otro aporte de la cultura maya, el deporte. Y en este caso, un deporte llamado el chaj. En Occidente, en la parte de El Salvador y Honduras, y también al sur de Guatemala, se le llama Poc Tac Po. Poc Tac Po, ya lo voy a mostrar en pantalla. En Guatemala también al norte se le llama chaj, ¿verdad? En el caso de Yucatán se le llama tlachtli al deporte. Se le suele llamar el fútbol de los mayas, sin embargo no es fútbol, porque no se jugaba con los pies. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Quiero hacer una pequeña reflexión a partir de esta situación. En pantalla ustedes están viendo, además de la representación de dos mayas jugando, están viendo la portada del libro de la Gobernación de Guatemala, del Ministerio de Educación,
que es la Dirección General de Educación Física, no de historia, de física, para enseñar los orígenes, significado y orientaciones metodológicas para la enseñanza y aprendizaje del sistema educativo nacional. ¿De qué? Del deporte del Chag. Es decir, en Guatemala y en México también enseñan en los colegios a jugar el Chag, como cuando enseñan balonmano o enseñan futbolito o enseñan basquetbol o natación. Se ha convertido en un deporte para este lado de Guatemala y también de México. Qué triste que en Honduras, aún teniendo el campo de pelota, ¿verdad? No haya interés por enseñar esto. O al menos se maneja así lejitos en la clase de historia de Honduras de una universidad como la nuestra. Pero no hay, obviamente, una clase de educación física que incluya este deporte para la enseñanza también y práctica. Porque está más que estudiado, y de hecho aquí en este mismo manual aparece la explicación de que este deporte es un deporte completo, más completo que el fútbol, más completo que el basquetbol. Es decir, pone a funcionar todos los músculos del cuerpo, es como la natación. Jugaban con los codos, con las rodillas y también con la parte de la cadera y la parte de la pantorrilla. Entonces veamos un poquito acerca de este deporte llamado el Chag Clashly o Poktapo. Es el espectáculo de los mayas, parecido al fútbol porque hay una pelota y hay jugadores, pero solamente en eso se parece. Y el que hay una meta en la cual meterlo, que en este caso es un aro llamado Tlastemalacatl. Ya le voy a mostrar ese aro. La pelota la fabrican de una especie de savia sacada de una planta, que es una planta llamada planta del hule. Ya les voy a mostrar la hoja de esa planta. Aquí en Occidente todavía hay hay árboles de esos. En el Parque Infantil de Santa Rosa de Copán hay un árbol todavía de ese, con esas grandes hojas lisitas, bien bonitas las hojas, grandes así las hojas, y la parte de la espiga donde salen las demás hojas como que fuera un tallo de color rojizo. Planta de hule se llama, o árbol del hule. Se saca una especie de savia que luego se cocina con materiales como plantas, algunos montecitos, para poder hacer una especie de mezcla, ¿verdad? Casi como un caucho natural, ¿verdad? Este juego de pelota es más que un juego, más que un deporte, es realmente un ritual, ¿verdad? Una especie de ceremonia, donde se contempla la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. Se supone, ¿verdad? Este deporte comenzó alrededor del año 1500 a.C., ¿verdad? Al 1350 a.C. Quizá habrá quedado guardado en la memoria de los pueblos, pero al menos en la zona de Copán ya no se jugaba por mucho tiempo. Además de que los mismos campos de pelota se fueron deteriorando conforme pasaba el tiempo. Este es el aro, ¿verdad? El aro llamado Tlastemalacatl es un simple aro, una piedra tallada. La idea era pasar la pelota por medio de ese aro, ¿verdad? Este aparece en el Instituto Nacional de Antropología e Historia del año 1986. En la ilustración 38 aparece este anillo de piedra. En algunos campos de pelota todavía existe este aro, ¿verdad? El deporte era muy simple. Juegan con taparrabos, ¿verdad? Cubriéndose las manos con cueros y también las rodillas, como ha dicho el compañero acá, ¿verdad? La compañera Daisy, que fue la que hizo el aporte. En este caso, pues el juego de pelota está hecho con este tipo de sistema de una pelota de caucho, ¿verdad? Esta es la planta que les platicaba, esta es la savia, ahí está la pelotita hecha, ¿verdad? Y lo jugaban con la intención de poder subirlo. Había obviamente unas laderas al menos una pared un poquito inclinada en la parte de abajo para poder levantar la pelota. La intención era poder chocar ahí con la rodilla, tirándose al suelo, para poder hacerla correr por la parte de la rampita que tenía cada pared, con la intención de poder levantarla y golpearla hasta intentar levantarla con la cadera, de tal manera que pudieran incluso con la parte del brazo o la parte del antebrazo, subirla hasta el Tlaxcamalacate, el que dependía la altura a la que estaba, así era el nivel de refuerzo físico que requería. Tenemos acá unos campos de pelota, el de Copán es uno de los más famosos, ¿verdad? Está bastante bien conservado, diría yo, ¿verdad? Bastante bien conservado. Yo creo que podrían haber hecho un trabajo mejor todavía, quitando un poquito la tierra de arriba, ¿verdad? Pero al menos hoy en día esa parte está cubierta, ya no dejan entrar a la parte de ahí. Hay rumores de que abajo hay posible agua subterránea y tienen temor de que eso se pueda hundir. Entonces, para evitarlo, mejor han puesto una cadena para que nadie pueda pasar. Pero en la parte de arriba de la pirámide, de esas mastabas, sí se puede subir, ¿verdad? De hecho, ahí anduve yo hace mucho. Uxmal, en Yucatán, también tiene campo de pelota. También ahí se puede notar el deterioro que tiene. En Piedras Negras, al menos la representación de cómo está,
en este dibujito que se hizo de Petén, Guatemala. En Yaxchilán también existe un campo de pelota, todavía están los dos aros en cada uno de los lados. Pueden ver que ahí tienen como especie de, ¿cómo se puede decir? De lugar para poner fuego, como pequeñas fogatas en el mero centro. La gente llega todavía de las diferentes etnias a hacer sus rituales ahí, ¿verdad? Es parte de la cultura todavía, tanto de Guatemala como de México. Aquí en Honduras no creo que no lo hacen todavía. Creo que ya no lo hacen. Pero al menos allá en Guatemala sí se logra ver, en la parte de Esquipula, Chiquimula, se logra ver. Y no digamos en Tikal. En Chiapas, Palenque, ¿verdad? También existe un campo de pelota bastante deteriorado, diría yo bastante primitivo también el campo, aunque los demás edificios son espectaculares. En Chichen Itza está uno de los campos de pelota más importantes. Dicen los historiadores que este es el campo algo así como el Bernabéu de Madrid. Es decir, que los mejores jugadores iban hasta México, hasta Yucatán, para poder jugar en este estadio, en este campo, que ahí prácticamente era un honor poder jugar en ese lugar. Por eso el Tlaste Malacate, si se fijan, el aro está mucho más alto que todos los demás campos de pelota. Los demás se veían de entrenamiento, pero este era el lugar donde realmente se medía el nivel de fuerza y capacidad de cada jugador. Se supone que quien ganaba, ¿verdad? Del equipo ganador, el capitán era sacrificado, ¿verdad? Era sacrificado a los dioses. Para ellos no era un tema de que les generara miedo. Al contrario, era una oportunidad para poder entrar rápidamente al lugar de los dioses, a la morada de los dioses. Ese es el deporte de los mayas. Quisiera que pudiéramos ver un video. Si me permiten, dejar de compartir la pantalla para compartir un video que tengo aquí en YouTube. Yo lo subí a YouTube, ya que no lo tengo por acá. Permíteme un segundito. Lo voy a mostrar en pantalla rápidamente. Lo tengo aquí en mi listado de historia. Unidad 1. Aquí está. Ok, ahorita les comparto pantalla para que podamos ver un pequeño videito del deporte de los mayas. Lo voy a compartir con sonido. Aquí está. Listo. En este video, el Poc Tac Poc, el juego el juego de pelota maya. Lo voy a expandir para que veamos un minutito nada más, para que veamos cómo lo jugamos. Ahí está el gol. Ahí la gente aplaude porque metieron gol. Bien, ese es el Terminamos deporte de los la unidad mayas. número 2, época prehispánica, Permítame. con el tema 4. Ahí está el video pregrabado. Bien, ese es el deporte de los mayas. Así lo juegan todavía hoy en México, ¿verdad? En algunos lugares de Guatemala también cuando hay eventos especiales, ¿verdad? Arman el grupito. Yo creo que es importante, hay que rescatarlo. ¿Se imaginan en el futuro, ¿verdad? Se imaginan que de repente se le diera la importancia que tiene este deporte y lo jugaran en el mundial, ¿verdad? Un mundial de fútbol del juego maya. Imagínense qué interesante sería una liga a nivel latinoamericano de los deportes, ¿verdad? De tipo mesoamericano. Como les digo, es un deporte de mucha resistencia física, o sea, no es para cualquiera realmente. Y claramente es una forma divertida de entretenerse, con la única con lo único elemento que faltaría es que por lo menos aquí lo más que le pueden dar al equipo es una copa y no les van a volar la cabeza como hacían los mayas. Bien, prosiguiendo un poquito con la parte de los aportes mayas. Hablemos de las obras de la cultura maya. Supongo que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar del Popol Vuh, Popol Vuh, dicen algunos. Y del Rabinal Achí, no sé si habrán escuchado, y del Chilam Balam, no sé si habrán escuchado. Pero al menos estas tres obras son obras importantes. Hay que aclarar que estas obras no fueron escritas antes de la venida de los españoles, sino durante
el estadio, la estadía de los españoles aquí en América. Es decir, fue motivación de los frailes los que le piden a los indígenas que transcriban, ¿verdad? En lengua náhuatl su historia, ¿verdad? Lo que ellos cuentan y que lo escriban en códices. Luego ellos se van a encargar de los españoles, aprendiendo la lengua, se van a encargar de traducirlas al castellano, ¿verdad? Una de las primeras traducciones, por ejemplo, de Popol Vuh estuvo en la Universidad de San Carlos Borromeo de Guatemala. Después se va a llevar a Francia y de Francia se va a volver popular a toda Europa, esta obra del Popol Vuh especialmente. También el Chilan Balam. Eh, es importante entonces entender que si conocemos de estos libros es gracias también al papel que jugó la iglesia, que también se interesó. De hecho, ya vamos a ver una portada del Popol Vuh, ¿verdad? Una portada antigua, para que vean a quién estaba dedicada la obra de Popol Vuh originalmente. Ya lo vamos a leer. Vamos a ver un poquito de cada una de las obras, de qué trata específicamente, y leer un pequeño fragmento también, para ver un poquito la poética también de la cultura maya. Claramente no va a ser igual como ellos quizá lo entendían, porque la poética que hoy le podemos dar no es para nada igual. No sé si realmente utilizarían la rima, dudo que hayan utilizado la rima, pero al menos seguramente tenían alguna cadencia en la forma de escritura. En el español se pierde obviamente esa cadencia o esa belleza, pero al menos aún así suena bastante bonito a leer. Hablemos del libro de los libros, el Chilam Balam, llamado Libro de los Libros, porque en realidad son un conjunto de tablillas, ¿verdad? Cada uno, ya les voy a mostrar más adelante la imagen, que después va a ser transcrita, ¿verdad? A la lengua, primero a la lengua castellana. Son varios libros escritos durante la colonia, entre el siglo XVI al siglo XVII, es decir, del año 1500 al año 1600. Chilam significa el que es boca y Balam podría significar brujo, mago o jaguar. Por eso en la portada aparece un jaguar, pero también aparece un brujo, ¿verdad? En este caso, la palabra Chilam Balam prácticamente significaría, las dos palabras conjuntas, podría significar profeta. Por eso este libro es el libro de los profetas, el libro de la voluntad de los dioses. ¿Qué cuenta el Chilam Balam? Habla de la población maya, de cómo fueron llegando a los diferentes lugares, como cuando llegaron a Mayapán. Habla de la religión, del folclore, de la medicina, de la astronomía y de la historia maya de los pueblos mayas. Vamos a leer un pequeño fragmento del Chilam Balam para que veamos un poquito también cómo ellos narran sus viajes a través de las grandes selvas hasta llegar a la famosa Mayapán. Leamos a continuación. Permítame un segundito. Ok, permítame un segundo. Solo quiero borrar un pequeño detalle por acá. Listo. Bien, prosiguiendo. Um, Veamos un poquito el Chilambalán. Ese está en el libro de Fernando Marrufo llamado El libro de los libros, Chilambalán, en la página 7. Dice, también las estrellas se llama el fragmento. Dice la narración. Bueno, es como una especie de narración de lo que sucedió en el trayecto para llegar a Mayapán. De Catún en Catún, Catún es una medición de tiempo, ¿verdad? De siglo en siglo, caminaron. Cargando sus oficios, su magia y sus calendarios caminaron. Muchas veintenas de años anduvieron errantes, bajo los árboles, bajo la maleza, bajo los bejucos, hasta que llegaron al sitio. Tutul Siu dijo, aquí paramos, que se llame esto Mayapán. Y una vez más comenzaron su obra los fabricantes de prodigios, los autores de las más grandes maravillas, más bella que la ciudad de la vida virgen tenía que ser, más bella Mayapán. No eran hombres aquellos fabricantes, no eran dioses ni lagartos divinos, eran gigantes, porque aún antes de terminar estas grandezas, ya sonaba escondida en sus oídos la palabra del gran Chilam Balam. Te está narrando que tardaron de 20 años en 20 años los recorridos, muchos años prácticamente, hablando de ciclo mayas, que es el Catún, ¿verdad? Es la medición maya del 2020. Habla de que llegaron a Mayapán, ¿verdad? Y apenas como llegaron, empezaron nuevamente a hacer otras estructuras. Entonces, de alguna manera entendemos que habían venido de otro lugar y seguramente ya habían hecho algunas estructuras anteriormente, porque ya era conocido que ellos obviamente eran expertos en hacer este tipo de obras, ¿verdad? Pero interesante cómo en la hechura de los templos y de todos estos palacios que los mayas fueron creando en diferentes lugares, hay muchísimos lugares arqueológicos, más adelante miraremos algunas imágenes.
queda todavía, o sea, en ellos el anhelo de volver a celebrar la parte ritual. Dice que prácticamente en estos fabricantes seguía resonando en sus oídos aquella palabra escondida del gran profeta, ¿verdad? Del gran Chilam Balam. De alguna manera como que añoraban volver a celebrar estos rituales. Era una forma quizá que mantenía viva la identidad de estos pueblos y la unidad también de los pueblos. No sé si sería alguna forma también de vivir. Me refiero a si daba algún tipo de negocio poder tener este tipo de circunstancia ritual, ¿verdad? Pero más parece que el pueblo es en realidad muy, diríamos, muy religioso. Es una estructura de sociedad muy teocrática, donde los dioses ocupan el primer lugar y como hemos notado en la jerarquía social, pues los sacerdotes están prácticamente en los primeros lugares de esta estructura social misma. Estas son las tablillas de donde se sacan estas poesías del Chilam Balá, ¿verdad? Se supone que hubo una piedra, ¿verdad?, que contenía en tres lenguas distintas, ¿verdad?, la explicación de la famosa piedra Rosetta, que se llevaron según dicen los británicos. Con esta piedra Rosetta se supone que los arqueólogos pudieron descubrir obviamente el significado, basándose en el hablar una lengua, al querer compararla con otra y tratar de encontrar las similitudes, se encontraron obviamente la manera de traducir por lo menos tres de las muchas lenguas mayenses, las más populares, ¿verdad? El achí, el quiché y el náhuatl, que son las tres grandes lenguas de Guatemala. Pero también hay que incluir otras lenguas mayenses como la que tenemos en Honduras, la de los chortís, que es la lengua del chol. Más adelante hablaremos de ellos también. En Rabinal Achí, obra del siglo XV, esta obra habla de dos reyes que se van a enfrentar. Aparece el rey Quiché insultando al rey Rabinal, llamándolo prácticamente a la batalla, le llama deshonesto, se burla prácticamente de él y le dice que si algo va a caer va a ser prácticamente su cabeza, ¿verdad? Y de alguna manera intenta llamarle a la guerra. Se van a la guerra, logra vencer el rey de Rabinal, capturan al rey Quiché y lo van a llevar a morir. Lo van a llevar al suplicio, ¿verdad? Una especie de ritual final. Pero antes de terminar, el rey Quiche va a pedir una última voluntad que se la van a otorgar, que es poder bailar al ritmo del tambor. Por eso la obra de Rabinal Achí, escrita en lengua mayense, su nombre original era Sayotún, que significa la danza del tum, la danza del tambor. Narra obviamente una historia de drama, de pelea entre los dos reyes, perdón, Rabinal Achí y Quiché Achí. Es una la Achí es la lengua de ellos. Habla de la destrucción de poblaciones, habla de la captura del Requiché, lo van a juzgar y le van a permitir bailar al ritmo del tambor. Esta obra va a ser traducida por un sacerdote francés que habiendo llegado a Guatemala se llevará la obra para Francia, que es Charles Etienne Brusseau de Bourbourg. Y por ahí nos vamos a quedar el día de hoy. El día de mañana leeremos un poquito y les hablaré un poquito también de lo curioso de esa narración. Nos vemos, jóvenes, pasen un excelente día. Vamos al aula No hay virtual. contraseña Sí, para sí, el sí, sí, audio. contraseña, permítame. Sí, contraseña, permítame. Que alguien le escriba, por favor, en el chat del grupo a los chicos que se salieron, que entren a ver la contraseña, por favor, porque se salieron algunos. Vamos a ver, vamos a ir a ver acá. La contraseña final es la palabra cultura. Pasen una excelente tarde. Licenciado, Dime, la C era mayúscula. ¿cuál? ¿De la palabra cultura? No, La es minúscula. sí, que no me agarra. Pero esa es la contraseña porque ya varios la pusieron. Cultura, no tiene que poner espacios.
Ni al inicio ni al final. Voy a intentar otra vez. Sí, mira, todos ellos ya la pusieron. Qué raro, no me deja ponerlo. Tienes que colocar la contraseña sin espacios, en minúscula, colocarle Sí, presente y sí, después sí, guardar. sí, sí. Así la estoy poniendo. Qué raro. Recarga la página entonces para que te deje colocarla. Mm, Carla Alejandra Moncada. sí, Ok, yo la voy a colocar aquí por ti. Ya la coloqué. Listo. Ya está. ya. Ya está. Ok. Gracias.